se detuvo la caída de los embalses. Señor Medina, ingeniero Medina, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días, Nelson, ¿cómo está? Eso sí, ahora sí. Señor Medina, ¿cómo es la idea de bajarle la potencia a la energía que recibimos en las casas? Sí, la asociación Néstor ha hecho varias propuestas, específicamente una transitoria de bajarle 2 voltios al voltaje que está llegando a las casas para disminuir la presión en potencia sobre la red y obviamente ante todo lo tremendo que está pasando, que es que tenemos un 3% más de aumento en la demanda sobre los escenarios de XM. Tenemos las térmicas ya casi en su límite máximo. O sea, tenemos un margen nada más de 2 puntos entre oferta y demanda en este momento y hay que tomar pues medidas radicales. Pero, a ver, señor Medina, aquí lo que pasa es que el tema tiene que ser con plastilina. ¿Qué quiere decir bajarle 2 voltios en la práctica? Si me puede explicar gráficamente a la energía que llega a cada casa en Colombia. Sí, es una propuesta que ya se ha planteado en otros países. Hoy en día, supongamos, Néstor, que trabajáramos en 120 voltios, por ejemplo. Bajaríamos solo 2 voltios. Eso está dentro del rango. Lo primero que hay que aclarar es que los electrodomésticos manejan. Hoy en día ya tenemos electrodomésticos que incluso manejan rangos de 90 a 250 voltios. O sea, pueden funcionar en 110 o 220. Los antiguos pues tienen menos rango, pero como la variación es pequeña, pero sobre todo el voltaje del país, pues no hay ningún problema con los electrodomésticos. Es lo primero que hay que aclarar. Pero sí tiene un efecto enorme en la potencia, o sea, la cantidad de energía que se tiene que generar por parte de las electrificadoras, los generadores, etcétera, y nos puede ayudar a pasar el niño, si es que el niño se nos va hasta junio, o si es un niño que sigue pues comportándose un poco parecido a un niño Godzilla, como fue el de 2014 a 2016 que pues recordamos. Ok, señor Medina, eso significaría que lo que hoy funciona a 110 podría seguir funcionando en las casas a 108 y lo de 220 a 218 para que nos entiendan los oyentes. Por ejemplo, exactamente, Camila, tal cual como usted lo dice, y no habría ningún inconveniente. Esto ya se ha hecho en otros países, en situaciones, como vuelvo y digo, muy extremas. Lo que no podemos confiarnos es que en 15 días llueve, estar en manos de San Pedro, y que todo salga bien, porque eso no es una estrategia adecuada. Nosotros lo hemos venido diciendo desde hace 5 meses, la estrategia tiene que ser considerando un escenario mucho más pesimista. Bueno, y si se acepta la propuesta, doctor Medina, desde la Asociación Colombiana de Ingenieros han calculado qué tanta energía ahorraríamos bajando la potencia de la energía que llega hoy a la casa. Sí, se han hecho varias estimaciones. Estamos pensando en que eso equivaldría tal vez a una planta de 400 megavatios, que suena poquito, Camila, pero en la situación que estamos con 2 puntos de margen, pues es muy importante tener un colchón adicional. Todo sirve, doctor Medina. Ahora, 2 voltios menos hace, por ejemplo, que el secador de pelo seque menos, que la nevera enfríe menos o que el bombillo alumbre menos. No se alcanza a notar en absoluto. No hay ningún inconveniente. Pero, ingeniero Medina, sigo sin entender, si los electrodomésticos pueden funcionar con un voltaje inferior, ¿por qué el mundo no usa voltajes inferiores y tiene esos estándares? ¿No será que de pronto sí afecta el funcionamiento de los electrodomésticos? Sí, es una excelente pregunta. Recordemos que estas normas, de estos estándares de voltaje vienen de hace muchos años, que han sido establecidos por organizaciones internacionales, están muy bien establecidos y son diseñados para condiciones normales de generación de energía, no para situaciones críticas como las que podemos vivir con el fenómeno del Niño, si se extienden a 2 meses más. Sí, doctor Medina, pero hay electrodomésticos como el secador, la secadora o la lavadora que funcionan particularmente o puntualmente con voltaje a 220. ¿Hay algún riesgo de que bajarlo pueda traer como consecuencia, bajar el voltaje, la quema de electrodomésticos, que es la pregunta que muy seguramente se hacen en los hogares colombianos? No, para nada. También pensemos en lo siguiente, los electrodomésticos tienen un rango de funcionamiento, o sea, no tienen que estar exactamente en ese voltaje, tienen un rango tolerable de funcionamiento y eso pues
de acuerdo a los estudios que ha hecho la Asociación de Ingenieros, pues es posible, sin incurrir en ningún riesgo, bajar un poquito el voltaje. No estamos hablando de voltajes grandes, un poquito, mientras pasamos la urgencia que tenemos ahora. Obviamente, si no llueve suficiente de aquí a junio, pues el escenario se va a poner mucho más complicado. Y no solo es eso, sino que hacia 2027 también se está previendo que el país no va a tener suficiente energía. Y que nos llevaría a una situación similar. Doctor Medina, le traslado una pregunta de los oyentes aquí en el canal de YouTube, de quienes además nos están viendo en todas las plataformas de streaming. No importa qué tan viejo sea el electrodoméstico, ¿resiste este cambio de potencia? Sí, precisamente el análisis que se hizo en la asociación consideró, Camila, electrodomésticos viejos que tienen menos margen de tolerancia ante variaciones de voltaje, y por eso la propuesta es solamente 2 voltios. Ojalá pudiéramos ir mucho más allá, pero pues podríamos incurrir problemas con electrodomésticos antiguos. Sí, ingeniero Medina, pienso, por ejemplo, en los habitantes de Atlántico, de la costa en general. Con esta medida, si llegara a ser realidad, ¿ahorramos energía y también plata? ¿Dinero producto del consumo de energía? ¿O la factura me llega igual? No se le va a notar no se le va a notar mayor cosa en la factura, pero es mejor tener luz que no tenerla, Camila. Claro, y hay posibilidad, ingeniero Medina, que esto se extienda, que lo que hoy para ustedes en la Asociación Colombiana de Ingenieros es una propuesta para resolver la crisis producto de este fenómeno del Niño, que puede durar, no sabemos hasta cuándo, ¿podría ser permanente en Colombia? Nosotros hicimos una propuesta que tiene 10 puntos, Camila. No solamente disminuir un poquito el voltaje, sino también necesitamos más gas, cerca de un 20% más de gas para las térmicas. Necesitamos disminuir la demanda está creciendo al 8.3%, es una cosa enorme, nunca vista. Si no se dan todos los elementos de los 10 puntos y el Niño se extiende más de 2 meses, lo más seguro es que tengamos apagones puntuales, por lo menos. Doctor Medina, encima de mi nevera yo tengo una cajita que creo que se llama estabilizador de voltaje o regulador de voltaje. Eso, si se le baja, digamos, el voltaje como proponen ustedes desde la Asociación Colombiana de Ingenieros, ¿evita que a mí se me baje o qué pasa con esa cajita que tengo encima de la nevera? Bueno, usted tiene una cajita muy previsiva, Camila, porque mucha gente no tiene la cajita. El estabilizador lo que hace es corregir las variaciones precisamente de la red hacia la entrada, y lo que le entrega a su nevera, en este caso, pues es un voltaje adecuado para que la nevera funcione. Entonces el estabilizador nos ayuda ante precisamente estas disminuciones que estamos planteando. Pero yo recuerdo cuando vivía en Mesitas, ingeniero Medina, que cuando así le llamaban, ¡ay, bajonazo de luz! Mi mamá se preocupaba mucho y decía, desconecte la nevera, desconecte. Y una vez se nos quemó un televisor por el bajonazo de luz. Y precisamente para eso se usa el estabilizador. Si existen aparatos como esos para mantener una corriente continua, ¿en serio no se podrían ver afectados los electrodomésticos de los colombianos si en muchas ocasiones, cuando hay bajonazos de luz, se dañan estos electrodomésticos? Bueno, la palabra bajonazo tal vez debemos explicarla a la audiencia. El bajonazo es una variación de voltaje grande. Es decir, si estamos alimentando, por dar un ejemplo, en 110 y se nos baja porque se nos cae una fase por un rayo, por ejemplo, se nos baja a 80, pues estamos en un bajonazo. 2 voltios no son un bajonazo, que es la propuesta que estamos haciendo, para nada. Pero usted tiene razón, si hay un bajonazo o incluso si se sube mucho la energía, que también ocurre, se sale del rango del estabilizador de la cajita que Camila mencionó, y ahí sí puede haber un problema. Normalmente los estabilizadores tienen hoy en día protecciones y lo que hacen es que desconectan el electrodoméstico en esos bajonazos o en esas subidas. Por eso la gente tiene las cajitas. Pero el bajonazo es una variación, insisto, de voltaje muy grande. Pueden ser 20, 30 voltios y no los 2 voltios que se están, y repentino, y no los 2 que estamos proponiendo. Sí, doctor Medina, volvamos al listado de propuestas. Esta, quizá la de bajar la potencia, es la que más ha causado comentarios por lo que implicarían las casas. Pero ¿qué más están proponiendo desde la Asociación Colombiana de Ingenieros para ahorrar energía mientras empieza a llover?
Bueno, lo primero es bajar la demanda. Yo creo que hay que hacer algo parecido a lo que tiene el sector de agua. Recordemos que el sector de agua tiene un consumo mínimo de subsistencia, calculado por la Comisión de Regulación de Agua de 22 metros cúbicos. Si yo me paso en mi casa de 22 metros cúbicos, me empiezan a cobrar más. Entonces, es una medida para que la gente se cuide en su factura y pues controle qué es lo que está pasando. Es un ejemplo de cómo bajar la demanda. Hay muchas otras, a pagar paga, unos incentivos de quien consuma menos. Por ejemplo, si yo logro bajar mi consumo en 20-30%, que me pongan una tarifa menor. Okay. Pero estas cosas implican recursos del gobierno. Por eso le pedimos al gobierno que tome decisiones. Ese es lo primero. Si no bajamos la demanda, que lamentablemente nos está coincidiendo con un niño grande, pues vamos a tener un problema. La segunda es que... Lo que usted ha llamado un niño Godzilla gráficamente. Escuchan ustedes a Daniel Medina, es el presidente de la Asociación de Ingenieros, y la creativa propuesta para bajarle la potencia a la generación de energía en los hogares en Colombia. Ingeniero Medina, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día. Feliz día, Nelson y Camila, y a todos los oyentes. Que estén muy bien.